¿Cómo la vamos a ir pasando? Ya está, ya tiene el... Pero de esta, ¿cómo va a ir pasando? Ya sabe, ya tiene... Vos ya, Dante tiene Dante, vos ya... el... ¿Dónde está Dante? Se llevó el... Pero digo, no solo la de... Va está bien. ¿Va todo junto? Bueno, listo. Estamos. Voy a pasar con esto. Sí, esta la van a manejar también. No, el despecho acá, González. Sí, Bien, un equipo, ¿no? Como juntas. ¿No? Sí. Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada sobre el tema de créditos y cobranzas. Esperamos que sea fructífero para todos ustedes y para nosotros también, que podamos compartir las experiencias y que sean de mucho provecho. Aprovecho para comentarles si tienen celulares, si lo pueden poner en modo silencioso, así no interrumpimos las exposiciones de los participantes. Pensamos que vamos a estar hasta aproximadamente las 11 de la mañana, como hora límite de las exposiciones y de las charlas. Si tuviéramos tiempo, también haríamos alguna sesión de algunas preguntas y respuestas a los participantes. Bueno, hoy nos van a acompañar Jorge Roses, de la compañía GIR, que nos va a permitir evaluar la gestión externa de los créditos en mora. Lucas Nobile, representando a Épico Sociedad Anónima, nos dará la versión de un proveedor de cobranzas recurrentes y de aplicación de las nuevas tecnologías en la materia. El señor Gabriel Leonelli nos permitirá comprender la administración de carteras de mora desde la visión de una empresa que no solamente tiene operación tradicional, sino también fintech, y también tiene el conocimiento e injerencia en la gestión de una cartera bancaria. Y el señor Dante Anelli nos dará información respecto de la morosidad de números, diferenciando entre bancos, retailer y originadores digitales, aportándonos además su visión actual como administrador de carteras en mora adquiridas a terceros. Para empezar, bueno, paso a presentar a los expositores. Contamos con la presencia de Diego Petito, presidente de la Cámara, Asoprofi, y a su vez titular del estudio Petito y Abogados. Gabriel Leonelli, el secretario y miembro del Comité Ejecutivo de Asoprofi y adscripto al directorio de Banco Columbia, vicepresidente de Cuotitas Sociedad Anónima, vicepresidente y gerente general de Tu Crédito Web. Por su parte, el señor Jorge Rosen es socio gerente de AGIR, un grupo de profesionales del derecho y las finanzas con remarcada experiencia en la administración de patrimonios, y estudio AGIR, Administración, Gestión y Recupero. Se ha especializado en la administración general de carteras de crédito en mora, tanto en situación extrajudicial como judicial. Por su parte, Dante Anelli, acá me tengo que poner los anteojos porque la letra es muy chiquita, es socio fundador de Flex Fintech, empresa enfocada en ayudar a los emisores tradicionales a alcanzar el onboarding digital fintech de manera rápida y a bajo costo. Dante ostenta 20 años de experiencia en el ciclo de crédito completo, administrando el riesgo de carteras de crédito de más de 15.000 millones de pesos argentinos y 1,2 millones de deudores, y ha formado parte de varias innovaciones industriales exitosas.
Lucas Nobile, gerente general de Épico, Sociedad Anónima, anteriormente cofundador y director de Red Global Monetaria, experiencia anterior en riesgo crediticio y cobranzas de GIC y Banco Columbia. Es licenciado en Administración de la Universidad de Buenos Aires con posgrados en Administración de Entidades Financieras y Marketing y Dirección Estratégica, cursados en la misma casa de estudios. Bueno, y quien les habla, Guillermo Barbero, vicepresidente de Soprofi y socio también de FERS. Les agradezco una vez más su participación y vamos a iniciar con una presentación que nos ha preparado Dante sobre los números de la mora en el mercado de créditos. Bueno, muy buenos días. La idea de la presentación es comenzar el análisis de la morosidad y la gestión de crédito con la información más dura que hay disponible. ¿Quién me va a ayudar con avanzando la pantalla esta? Sandra. Sandra, vos podés ir pasando. Sí. Perfecto. No sé quiénes están conectados en el streaming, espero que estén viendo bien, pero bueno, la primera foto es la información que suelen publicarse en los diarios, los periodistas, y que dice que la morosidad bancaria está aumentando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que estamos tratando de mostrar nosotros es, en la línea punteada, es la industria total, ¿sí? La cantidad de préstamos que están al día, ¿sí? Nos gusta verlo en positivo, no al revés. Y comenzamos en mayo de 2018 con aproximadamente 96% de los préstamos de toda la industria, financiera, mutuales, cooperativas, al día, y estamos en abril 2019 con aproximadamente el 94%, ¿sí? Esa es la industria, y está sostenida por los jugadores que están en las curvas de arriba. Básicamente la curva más alta son los bancos estatales, provinciales, ¿sí? Que a algunos les llama la atención, ¿por qué tiene menos mora? Bueno, porque en definitiva tienen el empleo público, entonces obviamente tienen una capacidad de cobro por débito mucho mejor que los bancos privados. Después le siguen obviamente los bancos privados de primera y segunda línea. Lo único curioso respecto de esta información dura es que en los últimos 2 meses se cruzaron las curvas de los bancos privados versus los estatales, y esto es un indicio no confirmado, un indicio de que los empleados públicos, ya que venían resolviendo las dificultades de consumo con cada vez más deuda, ya probablemente estén empezando a utilizar herramientas para evitar que les debiten la cuenta, ¿sí? Estoy seguro que Sergio Di Salvo, que está aquí de Cuenca, sabe mucho más que yo de eso, puede explicar que hoy la batalla con los que le prestan a empleados públicos está en lograr que el débito pase. Inclusive si tienen acuerdos con Banco Nación, etcétera, debe haber problemas para debitar, sin duda, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina. Esta información que mostramos antes, que es la que generalmente está disponible en los diarios y que nada más que de los bancos, tiene una primera explicación natural. Los bancos lo que hicieron fue prestar menos. Entonces, en la línea punteada negra lo que vemos es la inflación de los últimos 12 meses y la línea azul, las colocaciones. Y bueno, obviamente, como estamos mirando la morosidad coincident, o básicamente numerador, préstamos morosos, denominador, préstamos al día, si el denominador se achica porque estamos prestando menos, obviamente la tasa o ratio sube. Entonces no habría que asustarse en principio, porque en realidad, lógicamente, se ha prestado menos. Entonces es razonable que haya más morosidad. En la siguiente lámina vemos la misma presentación, porque bueno, a ver, ¿quiénes prestaron menos? Bueno, naturalmente todos, ¿sí? Acá lo que vemos es en la línea punteada el índice de precios, la inflación, que lo sirve como referencia, y las líneas de colores de diferentes industrias. El amarillo, que es básicamente los que prestan en consumo, y ahí tenemos obviamente a las tiendas de electrodomésticos. Naturalmente, como la gente consumió menos, las tiendas de electros pudieron prestar menos, ¿sí? Entonces obviamente colocaron mucho menos que el resto de la industria. Y el azul que sube, no es que nadie esté haciendo mejores negocios si ustedes lo estén perdiendo, simplemente los fideicomisos de compra de carteras morosas aumentaron sus colocaciones porque, bueno, recibieron la morosidad. Sigamos a la siguiente lámina. Voy un poco rápido, pero es para tener una foto y después poder conversar en detalle, ¿no? Ajustar la tuya para... Ah, perfecto. Bueno, así la gente... Perfecto. Aquí lo que vemos es la morosidad comparada de los emisores digitales, las mutuales, las financieras y las cooperativas. Decidimos mostrar a estas comparadas porque suelen tener un target de mercado específico, distinto un poco, aunque siempre se solapan, del de los bancos, ¿sí? Y ahí lo que vemos es que las mutuales y cooperativas tienen el mejor comportamiento de morosidad, y esto está explicado principalmente por Caja de Crédito Cuenca, ¿sí? De nuevo, probablemente el jugador más fuerte del mercado, no sé si
market share de ese negocio, pero probablemente cerca del 70. Cerca del 70, así que en definitiva es la morosidad de Cuenca eso. Que obviamente su política de crédito presta a situaciones 2, con lo cual no es que Cuenca le esté yendo mal, evidentemente Cuenca sabe lo que hace y le presta igual a esa gente y es rentable, ¿sí? Y después las financieras, que ¿por qué les va peor que las cooperativas y mutuales? Porque naturalmente las financieras no disfrutan de los códigos de descuento, de algunos privilegios de descuento, entonces obviamente depende mucho más del pago voluntario y tienen una peor performance. No se dejen engañar por la línea de abajo es los emisores digitales. Esto no representa realmente toda la industria de emisores digitales, únicamente representa a los que publican el Banco Central, y no todos lo están haciendo. Entonces, obviamente, es una foto bastante pequeña en la industria, pero como las políticas de crédito y los canales de venta y el target aparentemente es homogéneo en todos, podría ser el mejor indicio que tenemos de cómo les va a todos, ¿sí? Les va, es la industria con peor tasa de morosidad, con la más alta, ¿sí? cerca del 40% de morosidad, y la curva mejora a partir del mes de febrero y sube, pero es un dato falaz. Esto es porque Winans no está publicándose ya varios meses su información. No sé en qué momento el central le aplicará multa, pero no publica información, y Winans venía arrastrando esa curva hacia abajo, llegó a tener 60% de los préstamos morosos. Acá lo que no tenemos claro es si esto es una estrategia adrede de Winans o es simplemente algo que le está pasando. Esto podría ser simplemente una mala gestión de cobranza, una política de crédito demasiado agresiva por una estrategia de market share. Primero ser la marca más representativa digital y luego empezar a mejorar sus procesos. O puede ser una estrategia de captar con políticas muy blandas de los clientes y después retenerlos. Lo que pasa es que tenemos indicios de insatisfacción de los usuarios de Winans después del onboarding, o sea, toman el préstamo muy fácil, muy rápido, pero después las políticas de Winans con los clientes generan muchos reclamos. Y Winans lo que ha estado haciendo con sus políticas es, y por cómo canaliza sus ventas, está captando principalmente clientes de target alto en realidad, que toman el préstamo por comodidad y facilidad, pero que podrían ir a un banco también acceder, ¿sí? Entonces, Winans está logrando algo extraño que puede ser perjudicial para otros emisores, y aquí hay que estar atentos. Winans está prestando a gente que está en situación 1, ¿sí? Pero rápidamente lo transforma a situación 2. ¿Lo hace adrede? No lo sabemos. Pero sí está claro que quienes hoy no le prestan a los que están en situación 2, están dejando pasar a clientes que venían siendo muy buenos y por un préstamo muy pequeño de 4.000, 5.000 pesos vía Winans o vía Presto, ahora está en situación 2. Yo le prestaría igual, ¿sí? Vamos a la siguiente lámina. Donde el mercado tiene más estabilidad es en los emisores que cuando prestan, no están prestando específicamente dinero, sino que están explotando la financiación montada como relación secundaria sobre una relación comercial principal con el cliente, que es básicamente los emisores de retail financiero, ¿sí? Y los emisores exclusivamente de Cars and Loans, no que dieron préstamos sino tarjetas. En la curva de arriba, en la curva azul, ahí está básicamente Naranja y Nevada, probablemente el emisor de tarjeta más grande del país, y American Express, que no tiene un volumen que pueda mover esa curva. Y como verán, es una curva que tiene la pendiente decreciente, como ha tenido toda la industria, pero muy estable, muy estable. Es el retail financiero el que sorprendentemente en los últimos meses se deterioró mucho. Y eso quiere decir que después de 24 meses de que el retail financiero lograba una estabilidad en la morosidad, porque el vínculo de Doña Rosa, que cuando va al supermercado no quiere estar morosa con la tarjeta de este supermercado, le está costando a Doña Rosa estar al día, ¿sí? Lo que pasa es que tampoco debería ser preocupante, porque es una situación que en cuanto la economía levanta un poco rápidamente, Doña Rosa quiere, cuando llega a la caja, no quiere temer que la cajera le diga que está morosa. Aunque no lo hace la cajera, Doña Rosa piensa que tal vez pudiera ocurrir. O sea que esa relación sigue estando, pero ha testeado ya su límite abajo, ¿sí? En electroconsumo ha aumentado la tasa de préstamos al día, pero básicamente porque han restringido tanto las colocaciones que ya la ola de morosidad pasó a pérdida y están empezando a rebotar por ese motivo, ¿sí? No porque estén prestando mejor o porque estén pagando mejor los deudores. En la siguiente lámina mostramos únicamente, la verdad que esto no es relevante para el resto de la industria porque es un nicho industrial muy particular,
pero básicamente mostramos a los corporate specialists, que son básicamente los bancos que prestan únicamente a empresas, o casi todo su portafolio es empresa, el BACS, el BICE, el Banco Industrial principalmente, que tiene una cartera minorista pequeña todavía. Entonces ahí lo que sí es preocupante es que esas tasas de morosidad, o esa curva de préstamos al día, que ya pasó por debajo del 97%, en las fuentes productivas de Argentina demuestra que la crisis económica está generando medios, ¿sí? Y en prendarios, curiosamente, recién en los últimos meses, el préstamo prendario cayó por debajo de la industria en cuanto a préstamos al día, ¿sí? Y eso también implica que la gente está haciendo el esfuerzo por retener el auto, porque el prendario, si no pagás, te lo saca, y no lo está logrando, ¿sí? Esto sí es una alerta para la industria. De todos modos, es un indicador que puede estar distorsionado, porque buena parte de lo que se muestra ahí está Mercedes-Benz Camiones, por ejemplo. Entonces, claramente está explicado también por la crisis de las pymes, ¿sí? De la red logística en general. Si vamos a la siguiente lámina, lo mostramos únicamente para no dejarlo fuera de la industria. Los fideicomisos, obviamente, por cómo están constituidos, siendo principalmente hipotecarios o de saneamiento de deudas públicas, claramente mantienen un índice de morosidad muy, muy bajo. Y la siguiente lámina, esto creo que es probablemente la foto que todos los meses deberíamos ver, además de la tendencia que vimos, es mes a mes, lo que se llama roll rates. Esto es una síntesis de lo que se llama roll rates, es cada sector, si lo miramos nosotros en abril versus marzo, qué porcentajes de las cuentas se deterioraron un poquito más, 30 días más, ¿sí? Y ahí es donde estamos viendo los indicios de quién está con la pendiente peor versus el resto de la industria, ¿sí? Entonces ahí sí se ve lo que les decía, que el retail financiero está perdiendo la batalla y casi 12% de sus cuentas, ¿sí?, están más morosas que el mes anterior, ¿sí? Y las financieras acompañan a retail y electro y consumo acompañan a retail. En cambio, si ves las mutuales y las cooperativas y los prendarios, ese deterioro mensual es mejor. Este es la foto que todos los meses deberíamos estar mirando, cada uno sabe en qué lugar está en la industria, para saber si la foto particular de la empresa de ustedes, si acá hay en el retail financiero y está peor que 11,65, es un llamado a atención. Es un llamado a atención. Si aquí hay alguien que tiene préstamos de consumo y está peor que 11,27, su empresa está haciendo algo peor que la industria, y entonces sería bueno entender, hablar con los colegas y ver qué están haciendo ellos distinto para poder volver al promedio de la industria. Sigamos a la siguiente lámina. Una observación que queríamos mencionar es qué está pasando en una industria que se contrae, se presta cada vez menos. Todos hacen lo que se llama en el mercado de capitales rush to quality, todos prestan bueno. Entonces nosotros hacemos consultoría a varias financieras y todos han tratado de tratar la crisis prestando únicamente a empleados, prestando únicamente a nivel socioeconómico alto y saliendo de su target tradicional. No están preparados ni en el canal, ni en la estrategia de comunicación, ni en la marca para hacer eso, pero todos lo intentan. Entonces están todos peleándose por sus clientes, que además en general lo que hacen es no endeudarse más, digamos, no tienen más. Y sin embargo, entonces queríamos mostrarles que, bueno, y todos abandonan al monotributista y al de pago voluntario, porque es donde la batalla se ha puesto más cruenta, obviamente. Entonces, lo que queríamos mostrar es la tasa de morosidad por categoría de monotributo, y la verdad que es bastante parecida, Entonces, pareciera que no está por ahí el recorte en la política de crédito. No pasa por ahí, pasa probablemente por el mecanismo de cobro. Si uno va a poder evitar el CBU, va a estar mejor. No tiene que ver con el segmento socioeconómico realmente, excepto que sea monotributista con efector social. Ahí prestar dinero o regalarlo es lo mismo. Yo creo que para eso véndanlo como una campaña de RCE de la empresa y no como un préstamo realmente. En la siguiente lámina pueden ver el ratio de endeudamiento, y también esta es otra mención importante. Varias financieras que asesoramos, otra de las cosas que hicieron es decir, bueno, empezar a limitarse de su propia cartera de clientes que les viene pagando bien. Ese cliente les viene a pedir un préstamo adicional, porque es un cliente que está tratando de evitar ajustarse el cinturón y quiere seguir consumiendo, o tiene una urgencia, que puede ser que quemó la heladera, y la financiera que tiene una relación de años con ese cliente, siempre fue una renovadora a ese cliente y evitó que se la canibalice otra, le dice que no y lo rechaza, y lo único que está, porque si no está muy endeudado, no quiero endeudarlo más porque lo hundo.
y lo único que logra es que le preste otro, especialmente un emisor digital, porque está al día todavía el cliente. Entonces nuestra recomendación es, aunque lo veas muy endeudado, prestalo y cuidalo, porque se va a endeudar igual, en otro lado nada más. Mejor que sea contigo, cosa que si entra en mora, vos mismo arreglás cómo lo refinanciás y siempre te queda a vos. En cambio, si entra en mora con otro y con vos, y vos lo refinanciás para que siga uno, y el otro no lo refinancia y lo tira a 3, vas a tener un problema de arrastre si sos un emisor que tiene que previsionar en base a normas NIF. En la siguiente lámina, otra curiosidad que queríamos mostrar es qué pasa con los extranjeros, porque otra de las cosas que estaban explorando muchos hace 2 años, 1 año y medio, era empezar a prestar a extranjeros por la diáspora venezolana, que es un perfil de inmigrante particular, digamos, realmente profesional, y si llegó hasta Argentina, que es un destino caro para ellos, es porque claramente venían con algunas herramientas intelectuales o algo de dinero, y además se insertan laboralmente y socialmente con mucha velocidad, es una inmigración interesante, y lo que estamos viendo es que tienen la misma tasa de morosidad que los demás. No estoy hablando de venezolanos, estoy hablando de extranjeros DNI arriba de 90 millones, 92 millones, ¿sí? Pero no son más morosos, entonces los que están eludiéndolos por algún motivo no pasa por ahí el recorte de política. En la siguiente lámina queda clarito también, y está también razonablemente explicado. Fíjense que los bancos privados de primera línea le prestan en la misma proporción a argentinos que a extranjeros. Obviamente, porque los bancos les prestan nada más que a extranjeros asalariados, ¿no? Obviamente. Pero es interesante entender que hoy en la diáspora venezolana hay una oportunidad que algunos capaz se animan a explotar. Bueno, y después en la siguiente lámina, nada más para que vean la fortaleza de estos enunciados. Esto está hecho sobre la información del Banco Central, son 26 millones de operaciones disponibles para analizar, y cada una de estas industrias tiene un distinto grado de peso estadístico en el informe, con lo cual las que tienen menos de 20.000, 30.000 casos, probablemente la serie no sea la serie en la cual apoyar decisiones de negocio. Sí que es destacables, algo importante de este cuadro, que es la primera línea banca digital, que tiene nada más que 30.000 operaciones informadas en Banco Central, pero son muchas más las que hay en Argentina, entonces te da una idea de que la información es escasa, es un indicio de la industria en realidad, pero sí es importante los datos de la derecha. Los datos de la derecha muestran los clientes que hoy tienen operaciones en banca digital, cómo estaban hace 6 meses, 12 meses y 24 meses, qué porcentaje de esos clientes estaban en situación 1. Y como verán, tienen los porcentajes más altos de la industria. Esto confirma que la banca digital hoy, los emisores digitales que publican BCRA hoy, están targeteando situaciones 1 y las están deteriorando después. Este es un problema que tenemos en la industria, que los gerentes de riesgo con sus políticas tienen que rápidamente, los comerciales tienen que hablar, Sergio, hablar con gerentes de riesgo, rápidamente el comercial tiene que decir al gerente de riesgo, mirá, en la política cambia esto porque lo único que estamos logrando es rechazar a gente porque un Winas lo deterioró, pero no es por 5.000 pesos. Es importantísimo que trabajen sobre eso. Bueno, estas son simplemente para los que reciben la presentación, cómo fuimos segmentando a los players para que vieran, y los principales, la siguiente lámina, por favor, los siguientes jugadores de cada, los principales jugadores de cada segmento. Es subjetivo, puede haber errores, pero bueno, es una manera de entender cómo se arma la industria. Bueno, espero les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Dante, por esta información tan interesante. Te damos un pequeño respiro. Ahora vamos a iniciar una serie de preguntas con los asistentes aquí en el living y vamos a volver también sobre Dante con algunos temas. Pero vamos a comenzar un poco aprovechando la presencia de Jorge y de su experiencia, ¿no es cierto? Sabiendo que la cobranza es un ítem fundamental para el crédito de consumo. De acuerdo a tu conocimiento, ¿cuáles son los principales aspectos que hay que tener en cuenta para tener una cobranza eficiente? Siempre cuando el crédito esté bien dado, utilizando las herramientas que tenemos de riesgo crediticio y en cuanto a la documentación. Si la documentación está completa y está en condiciones, todos los créditos se cobran. El asunto es salir rápido de esa mora. La mora forma parte del crédito. Es algo que va enganchado al riesgo del crédito, pero en la medida que se salga rápido y no provoque
un acostumbramiento, digamos, a la situación. Claro. ¿Cierto? Se puede salir de esa situación que en definitiva va contra la retención de las empresas, ¿no? Es fundamental la mora tratarla en el principio, una mora, y buscarle una forma de salida al cliente, o refinanciándole, o prestándole y dejándole parte de ese dinero para que se siga desenvolviendo, no perder al cliente, y de última instancia llegar a una situación judicial para recuperar ese dinero. Todos los créditos se pueden cobrar, todos los créditos son cobrables. Cuando se inicia la operación es cuando mayor cuidado hay que tener, repito, en la documentación, que esté bien hecha, que esté bien completa. No es cuestión de dar créditos para llenar una cartera de crédito que después con el tiempo se hace incobrable. Más en este momento donde la situación del cliente es está muy deteriorada y accede al crédito por una necesidad, y quien le vende el crédito no toma algún recaudo para cuando llegue la mora, si llega, como todo, tener las herramientas necesarias para recuperarlo. Sintetizando lo que nos comentaba Jorge, entonces parece muy importante generar una política de cobranza desde la originación del crédito mismo, estructurando adecuadamente la compañía cuáles son los procesos de originación, la estructuración legal. Gabriel, ¿vos considerás que hay alguna otra cuestión interesante para hablar más allá de la flexibilidad que también dice Jorge a la hora de implementar las políticas de cobro, ¿no? Es fundamental, como bien decía, tener en cuenta la originación. Los productos, los que estamos en el negocio de crédito consumo, sabemos que esto se inicia, hay que primero saber cómo vamos a cobrar y después el producto en sí, cómo lo vamos a vender, ¿no? En lo cual la carga de datos y que los datos sean eficientes, esto se ha mejorado mucho en ese momento, porque obviamente todos los proveedores no financieros y las empresas de crédito de consumo ya han tenido sus experiencias en ventas de carteras, fideicomisos, y las propias empresas, bancos que se encargan de comprar esas carteras, exigen un límite de cruces de datos, de teléfonos, que hace que eso se haya mejorado, pero es fundamental tener la mayor dato de contacto posible, ¿no? Que a la parte comercial le parece molesto pedir un teléfono de más, un correo electrónico, y hoy el WhatsApp es una cosa que está funcionando muy bien en la temática. También agregar que los preventivos son una base fundamental, ¿no? Más cuando el cliente ha sido contactado por un canal indirecto, que ha sido generado esa operación en un lugar donde está tu nombre y que el cliente te identifica claramente que vos le diste el crédito, ¿no? Entonces, cuando sos proveedor financiero de un retail, un comercio, el llamado a bienvenida explicándole a esa persona que ese crédito en realidad que compró en tal local de electrodomésticos ha sido financiado por la empresa que representamos, es fundamental. Como segundo paso, tener clara la política de la gestión de esos créditos, la segmentación de la cartera, porque no todo se tiene se hace de la misma manera, el seguimiento, y un tema fundamental hoy, la facilidad en los medios de pago. Hoy vemos que las compañías actúan inmediatamente, por lo menos desde el punto de vista de contactos con el deudor. 24 horas en donde el sistema verifica que el pago no entró, ya hay un llamado telefónico, hay una comunicación de la compañía o de un centro de contacto en donde le están avisando al deudor que estamos en conocimiento de la existencia de la mora y ver cómo lo puede resolver rápidamente. Eso es fundamental. Claro. Es mucho más fácil cobrar una cuota después cuando se juntan dos, eso claro. Lo sabemos todos nosotros. Por claro. Eso el llamado preventivo y la acción preventiva dentro, también después vamos a hablar de otras cosas que se hacen, de que hay clientes que recurrentemente pagan 3 días después del vencimiento, ¿no? Claro. Tener analizado en el scoring de cobranzas esas situaciones para a ese cliente lo enoja y sabes que te va a pagar igualmente. Sí, Jorge nos daba un concepto recién y yo lo sintetizo en una palabra, es decir, cuando la mora avanza y ya la persona
está instalada la situación de mora y pasaron algunos meses más y algunas cuotas más, creo que el concepto de flexibilidad que nos daba Jorge también es importante, ¿no? Es fundamental. Porque si nos atamos a estructuras muy duras de cobranza, quizás lo ponemos a la persona en una virtual imposibilidad de pago. Seguro, Exactamente. seguro. No, hay que buscarle la flexibilidad para que continúe, para que no perderle al cliente y encontrarle una forma de financiación que le sea a lo mejor más adecuada de cuando tomó el crédito, por otra circunstancia coyuntural. Darlo vuelta enseguida. Tratar la mora de cobrarla lo más rápido Ayudarlo a posible pagar, ¿no? para deshacer el negocio y comenzar otro. Claro, Este salió mal, empecemos otro. claro, ayudarlo a pagar. ¿Qué ves vos, digamos, de diferencia? Vos hiciste hincapié en una buena documentación de base. ¿Qué ves vos como punto importante cuando los créditos han sido originados por la metodología digital, por el onboarding digital, por el acceso remoto, digamos, del cliente al crédito? Sí, bueno, ahí el problema es la falta de documentación. Uh-huh. Es todo 10 veces más difícil. Es todo 10 veces más difícil. No se puede recuperar un crédito sin un documento, un pagaré. El riesgo es mayor. Si no conseguís en la primera etapa el cobro, lo tenés que dejar castigar esa operación y bueno, tu tasas, tu desenvolvimiento del negocio te dará la oportunidad para hacerlo o no. Pero llevar a no tener cero de documentación es muy difícil recuperar un crédito. Nosotros no estamos en ese mercado. ¿Ustedes ven dificultades todavía para que ese mercado, digamos, se Esta no desarrolle? es una sociedad proyectada por los años donde hoy todos tienen recursos y todos están pensando en un crédito para mejorar su situación. Hoy están pensando en un crédito para salir de una situación coyuntural. Sin documentación lo veo muy difícil. Bueno, es bueno contarle a todos que en la Argentina la normativa vinculada con los préstamos 100% digital está muy bien estructurada. Digamos, el Código Civil y Comercial, puesto en vigencia en agosto de 2015, contempla una serie de elementos técnicos importantes para la correcta determinación y estructuración legal de estos créditos, pero todavía falta una pata, la pata de ejecución. En el año 2017, un decreto presidencial ómnibus, diciembre del 17, el decreto 27, contempló la existencia de lo que se llama o denomina actualmente el pagaré digital, que todavía falta, le falta un requisito adicional, que es una reglamentación adecuada y especialmente después eso, trasladarlo a la problemática judicial, ¿no? Cuando vamos a un juez a exigir el cumplimiento de una obligación documentada digitalmente, los jueces hoy tienen inconvenientes y problemas técnicos o tecnológicos para poder determinar que ese crédito generado digitalmente tiene un adecuado consentimiento respecto al deudor y además que ese título ejecutivo, digamos, hoy no tiene reflejo en la norma procesal, porque un pagaré digital hoy todavía es una entelequia, y además en los títulos ejecutivos establecidos en el Código de Procedimiento eso todavía no está. Y justamente lo que nos está diciendo Jorge es que no hay manera de ejecutar eso todavía. Imagínense si estamos hablando que hay problemática en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, lo que puede pasar en una jurisdicción del interior del país, ¿no? Entonces, creo que le ibas a preguntar a Gabriel, sí, cómo lidian un poco con esa... A ver, porque ustedes están originando sí, digitalmente. la documentación es un tema, pero creo que a la hora del tomador del crédito, el ser invisible es otra cosa que usa mucho a su favor. Es distinto cuando una persona va a la sucursal o del banco o de la financiera, le da la cara,
y llena la documentación y sabe que firma un pagaré y sabe que firma una serie de cosas, tiene una reacción a través de eso más distinta a uno que se mete en una página, pide un crédito, se hacen las validaciones que queramos hacer, estamos seguros que la persona es la persona, que cobra más o menos los ingresos, pero después no paga. Y obviamente la contactación se tiene que hacer por el mismo medio, porque es lo que funciona habitualmente. En ese caso, y los que trabajan de esa manera, obviamente sus indicadores de mora son altos. En el caso nuestro, la experiencia la hicimos distinta. Nosotros hicimos una experiencia en base a clientes conocidos, ofrecerles los créditos digitales. Entonces ya teníamos la historia de nuestros clientes, generalmente ese cliente ya tenía una operación con nosotros de otro monto. No, pues cuando hablamos de créditos digitales estamos hablando de 5.000 pesos, 4.000 pesos, 3.000 pesos, ¿no? Entonces básicamente es casi un adelanto de sueldo, la facilitación de resolver un problema puntual ese mes. Entonces directamente le mandamos la propuesta a su WhatsApp, le decimos querés 2.000 pesos, 3.000 pesos más, hace el clic, pero es una persona que yo ya tengo vinculada con una operación de mayor largo plazo y que ya ha tenido 1 o 2 renovaciones mínimas en el sistema. Conviene mucho más practicar así, ¿no? A lo que nos estamos metiendo, porque como bien decían, es algo nuevo, estamos aprendiendo y tiene que aprender el consumidor, que también tiene que pagar de esa manera. El tránsito, el aprendizaje es menos duro, ¿no? Claro. Para los que estamos transitando este camino. Y pregunta, Dante, quizás, digamos, podríamos decir en base a esto y entendiendo un poco la industria fintech, que esta conceptualización de créditos de bajo monto y rápida amortización es lo que define hoy la política de crédito fintech en la Argentina, vinculado también con las dificultades después de salir a cobrar y ejecutar un crédito quizás de monto Sin mayor. duda, yo creo que lo responde mejor Matías, probablemente. Pero en realidad el problema que tenemos es que la industria fintech, el finishing en papel físico es muy caro de ejecutar. Entonces les rompe el modelo de negocios. Todos los desarrollistas son muy buenos en la parte digital, pero la distribución comercial no la tienen, entonces están como obligados a no tener finishing en papel, y entonces controlan ese riesgo con un monto bajo. Al poner un monto bajo, tiene que cargar mucho en la tasa, en el CFT principalmente, ¿sí? En el CFT. Entonces genera una situación no natural, donde en definitiva lo que prolifera es el préstamo rápido, porque digitalmente es muy rápido, pero muy caro, que enoja al cliente, etc. Entonces, y después, si hay morosidad, no hay posibilidad de cobrarlo con facilidad. Si nos está faltando finalmente, que es la solución para la industria, la firma digital celular, digamos, que el celular mismo de alguna manera perfeccione la instrumentación jurídica. Cuando eso esté, la industria fintech va a ser un competidor formidable. Claro. Me acuerdo una frase que mi amigo Guillermo repitió varias veces en algunas charlas que teníamos sobre esta problemática, que es, atendiendo todo esto que estamos hablando y cómo evoluciona la industria fintech en base a estas problemáticas, ¿el cliente cumplidor cubre la mora del incumplidor? Y indudablemente, desgraciadamente pasa eso. Entonces, por eso tenemos que defender tanto al cliente cumplidor, porque generalmente, sobre todo el legislador, apunta a proteger al incumplidor y en definitiva lo que hace es castigar al cumplidor, porque evidentemente si nosotros no podemos perseguir al incumplidor, vamos a recargar las tintas sobre el cumplidor y vamos a tener un crédito más caro, que en realidad yo acá voy a tomar la palabra una palabra de un colega que dijo una vez, estos no son créditos caros, son costosos, por eso mismo que decía Dante, son de bajo monto, entonces son muy costosos de administrar, de seguir, de gestionar. Entonces eso es lo que tenemos que siempre bregar para que haya el deudor no siempre es el desvalido y el pobrecito y el que pobrecito no pudo cumplir, vamos a perdonarlo. Porque muchas veces estamos ante actitudes de gente que toma crédito irresponsablemente y que después no hace ningún esfuerzo por cumplir. Y desgraciadamente, si la legislación lo ampara,
esa negligencia del deudor la pagan los buenos pagadores, ¿no? Y repercute sobre el resto de la sociedad. Entonces, digamos, cuando hacemos legislación demasiado permisiva, lo que estamos haciendo es igualar hacia abajo y limitar el acceso del crédito a los buenos pagadores, no beneficiar a los deudores. Obviamente hay situaciones de emergencia, como estamos viviendo ahora, hay situaciones excepcionales, pero eso no confundirlo con una situación negligente a la hora de tomar el crédito. Yo entiendo que debería haber una gestión más fuerte sobre aquel deudor que irresponsablemente toma un crédito y luego ustedes saben, por ejemplo, con CBU, informa un CBU y después cierra la cuenta y migra de banco para evitar que se le persiga la cobranza. Eso deja de ser, digamos, ya una negligencia, sino ya es una estafa. Y la verdad que la legislación tendría que ser mucho más estricta con ese tipo de actitudes, porque en definitiva perjudica a los buenos pagadores y perjudica a las buenas empresas que quieren dar buenos créditos. Sin embargo, sobre todo en Francia, ya hay movimientos, proyectos de ley, inclusive ya hay normas que empiezan a castigar al emisor que sobreendeuda al deudor. Con lo cual el riesgo en Argentina, que somos bastante rápidos en imitar legislaciones pro deudor, está en que la proliferación fintech, porque no tiene casi costos de entrada el negocio fintech, porque las aplicaciones son muy baratas finalmente, genera un sobreendeudamiento, y si esto sigue así, no va a faltar mucho, porque ya había en Argentina proyectos de ley que por suerte no prosperaron, donde se generan amnistías, ¿sí? Basadas en que fue onboarding digital, fue muy rápido, altos FT, sin considerar todos los aspectos del emisor que lamentablemente cobra eso para poder sostener la operación. Así que ese es un riesgo de negocio que tenemos por delante pronto, seguramente. Tenemos previsto hablar de ese tema más adelante en la charla, pero es una buena introducción. Quizás ustedes después nos van a poder comentar su experiencia con algunos organismos de defensa del consumidor, y si quizás sienten que los organismos de defensa del consumidor son quienes están arbitrando esa situación hoy en la Argentina, ¿no? Porque cuando uno analiza un poco el tenor de los reclamos, algunos son reales y otros son fabricados a los efectos también de intentar no pagar el crédito. Es otra manera de hacerlo. Si imaginamos que persiste estos emisores digitales que básicamente canibalizan a la situación 1 BCRA con un préstamo pequeño pero que se transforma en moroso, y dentro de 1 año y medio, porque el Central tiene 24 meses de información disponible, si en 1 año y medio tenemos 35-40% adicional al 35% que ya está moroso en el Banco Central, o sea, 70% de la población informada al Central morosa, un proyecto de ley de amnistía va a ser muy popular. Así que eso es un escenario que estratégicamente los propietarios de estos emisores tienen que estar pensando que es muy posible. Bueno, yo aprovecho para cambiar un poquito la órbita y darle la palabra a Lucas, a ver que en base a esta dualidad que tiene el mercado, ¿no? de créditos digitales y créditos no digitales, digamos, o créditos tradicionales, ¿cómo se organiza una compañía? ¿Cómo se organiza la cobranza? ¿Cómo se organiza una compañía? Ahí es fundamental ustedes? entender, digamos, si la compañía en sí, hay muchas variables, digamos, ¿no? Para ver cómo organizar un área de cobranzas en función de cómo es la actividad. Si es 100%, dependiendo si es 100% digital, si es una firma, digamos, que está haciendo una transformación digital, que está saliendo de lo físico y ayornándose un poco y yendo a lo digital, si está explorando en lo que es lo digital. Y después también tiene que ver con el tamaño de la firma, el segmento aspiracional que tiene y demás. De todas maneras hay puntos comunes, digamos, a los dos mundos, a tanto lo que es el físico como es el digital, que tienen que ver hoy por hoy con lo que es la especialización en la comunicación, la omnicanalidad, o sea, la posibilidad de llegar por el mejor medio al cliente, digamos, para que no se transforme en un deudor, en una cartera performance, después cuando en las distintas instancias de morosidad o más allá de lo que es lo preventivo, después en una mora temprana poder atacar, digamos, dando opciones de saneamiento y demás a esa pequeña morosidad,
y es fundamental, digamos, la especialización en lo que es la estrategia de cobranzas. Hoy la tecnología nos ayuda muchísimo, nos permite no solamente, digamos, poder incorporar, analizar información de gran volumen, digamos, en forma rápida, sino también lo que nos acerca a los vehículos de contactación con los clientes. Antes era la carta que iba, digamos, en forma postal, el llamado telefónico, digamos, ahora hay muchas metodologías de comunicación, siempre circunscribiéndolo en una coyuntura que es la Argentina, ¿no? Donde hay una economía bastante informal, donde todavía, digamos, lo digital está empezando, se empieza a ver, digamos, en los números macro, pero yo creo, digamos, que no hay una fórmula, digamos, general para todo, hay que ayornarlo a cada tipo de organización y sobre todo diferenciar un poco lo que es lo 100% digital, que se hace por ahí mucho foco en lo que es el onboarding, pero hay que acompañar todo el proceso, digamos, ¿no? de relacionamiento con el cliente. La experiencia del cliente tiene que ser parecida mínimamente o tener una consistencia, independientemente si, porque a veces el mismo cliente es el que lo hace en forma digital y en forma física, si la compañía da las dos alternativas, entonces no puede tener dos experiencias distintas de uso, digamos, y sobre todo, y por ahí un poquito apoyándonos en los datos que bien expuso Dante, tomar algún tipo de precauciones en cuanto a lo digital, sobre todo también teniendo en cuenta el título ejecutivo, ¿no? O sea, ver cómo está la regulación, la invisibilidad que planteaba Lionel respecto, digamos, a el anonimato. No es anonimato porque uno ya, digamos, hace todas las validaciones en lo digital, pero el tema de no exponerse, digamos, físicamente o ese onboarding, ese relacionamiento inicial, y después también, en consonancia con lo que decía Jorge, es siempre tratando de cuidarlo y que sea un cliente, ¿no? Que no se lo regalemos a un tercero, digamos, y darle posibilidades, porque hoy la macro está sensible, digamos, si bien todos los indicadores tienen mucho que ver con la baja de la colocación y los índices de morosidad hacen que crezcan, la realidad nosotros que también atendemos o damos servicios a otro tipo de rubros que salen por ahí de nuestra charla, vemos que la macro general está difícil, damos atención a pymes, ahí algo Dante exponía en una de sus filminas, pero está complicado y bueno, entonces en este contexto creo que hoy lo mejor que podemos hacer para continuar conservando nuestra cartera es dar alternativas, ser muy creativos, ser flexibles y tratar de llevar a buen puerto, digamos, en el relacionamiento. Una pregunta, perdón. Sí. Hablaste del concepto tecnología aplicado en cobranzas. Sí. Y la pregunta a los dos quizás. ¿Es una novela de Julio Verne el hecho de que los sistemas están aprendiendo a cobrar hoy? ¿Los sistemas y la tecnología nos ayuda a aprender a cobrar? ¿O es verdad? ¿Está pasando eso? No, a ver, no sé si todo lo que se dice es verdad, pero es verdad, en definitiva, que nos está ayudando a cobrar. O sea, se ha mejorado mucho, no solo de las definiciones en cuanto a aplicar tus estrategias de cobranza, que antes era mucho más, digamos, por llamarlo más bruto, más grotesco, el sistema de cobranza, y no podías llegar a un análisis más segmentado. Eso te está ayudando mucho. O sea, no es, yo creo que vamos a ir a que la tecnología siga participando mucho más activamente en el esquema de cobranza, pero es una realidad. De hecho, la mayoría de las empresas estamos invirtiendo en eso porque vemos que es de una manera lo que te va a llevar el día de mañana, que tengas que gestionar personalmente el cliente que necesita básicamente de un negociador, ¿sí? De hecho, si ves, antes casi todo pasabas a los 7 días a un operador manual a que te gestione la cobranza. Y hoy en algunos productos y en algunos segmentos eso pasa casi a los 30 días, ¿no? Según el tipo de cartera, el tipo de producto que sea. Yo creo que ahí te cambia un poquito la pregunta. Yo creo que los humanos estamos aprendiendo a convivir con la tecnología. No, la tecnología está aprendiendo a cobrar. Obviamente que nos apalancamos muchísimo en la tecnología. Hay sistemas predictivos, digamos, de lo que es scoring, no solamente la originación, sino en lo que es la cobranza. O sea, hay que apuntarle, digamos, y en dónde no perder tiempo.
Creo que la transformación digital la vivimos todos los días, la vivimos, digamos, cuando levantamos y no tenemos que poner, digamos, el noticiero en una franja horaria y esperar por un cierto tiempo para saber qué ponernos, sino con una aplicación, digamos, saber de acá a un mes cómo con cierto margen de error claramente está presente, digamos, en nuestras vidas. Los que tenemos nenes chiquitos lo vemos, digamos, cómo la adoptan, cuál es el relacionamiento que tienen con la tecnología, así que creo que es al revés, que nosotros tenemos que aprender muchísimo la tecnología, más allá que nos ayuda en este caso, que es el tema de la cobranza. La facilitación, un poco, siguiendo lo que dice Lucas, la facilitación, estamos diciendo siempre la cobranza, siempre yo hablo de los que quieren pagar y los que no quieren pagar, ¿no? O sea, hablando de los que quieren pagar y reaccionan a una gestión en el mundo fintech, que esa persona, vos fuiste a descontarle el saldo de la cuenta y en ese momento no tenía dinero y le mandaste el WhatsApp y le dijiste qué pasó, bueno, no lo puedo depositar, tengo dinero en efectivo, y de la misma aplicación puede imprimir o ir a pagar a Pago Fácil, a Rapipago o cualquier otro medio de pago. Eso obviamente es parte de la tecnología y parte de lo que te facilita que esa persona tenga una disponibilidad casi 7x24 para poder ir a resolver su pago. Sí, me invitaron a una presentación hace poco en donde en una pantalla solamente se escuchaba un audio de dos personas conversando, era uno de un contact center, de un call center, y otro, un deudor, en el cual interactuaban los dos respecto de cómo iban a generar la cobranza. La sorpresa vino al final de la presentación, cuando nos mostraban a las personas que habían dialogado, ¿no? Uno era una persona humana y el que lo estaba contactando para negociar la deuda era un ordenador. La verdad que yo no pude detectar la diferencia entre el diálogo que tenía la persona humana y tenía el ordenador. Esto es una realidad, ¿no? Jorge, ¿vos cómo ves, desde el punto de vista de tu gestión, esta tecnología vinculada con el desarrollo de personas desde las máquinas? Sí, hoy todavía la negociación es la inteligencia que tiene el humano. El ordenador no llega a tener esa inteligencia para negociar y saber el punto que necesita la otra persona para que, primero para que se la escuche, para entenderle su problema y para encontrarle una solución. Quizás no lo encontraste vos la diferencia, pero el ordenador no llega a encontrar el sentimiento, la facilidad, Claro. Todavía. Ahora, yo no lo voy a ver. A lo mejor vos sí, pero yo no lo voy a ver. Así que yo me sostengo en mi aprendizaje y en lo que yo sé todavía. Claro. Y ese es mi fuerte, la negociación. Claro. O sea, la capacidad de escuchar al otro, Claro. ¿no? De crear Un vínculo que a los dos nos va a permitir yo cobrar y él pagar, y él salirse de esa situación que está mal, que la comprende, mucha gente la comprende. Bueno, saquemos a los estafadores, porque estafadores... La palabra vínculo es el oasis donde se van a rescatar todos los emisores tradicionales, brick and mortar, se decía antes, se puede usar, sí. pero bueno, acá hay varios. Las fintech que no tienen red de sucursal o vínculo con el cliente tienen una desventaja competitiva, naturalmente nunca la van a poder resolver. Ya lo muestra la morosidad a través de la invisibilidad, pero está explicada por el vínculo. Y las curvas de morosidad explican los vínculos. Por ejemplo, los supermercados tienen la morosidad estable, primero porque es una tarjeta de crédito, la gente es racional finalmente, no hay escasez. Y la tarjeta de crédito la pagás porque así podés comprar el mes que viene. Las casas de electrodoméstico han perdido un poco de vínculo. Antes la casa de electrodoméstico se le desarmaba, se le probaba la plancha, volvía al otro día y el señor se la cambiaba por otra si no andaba. Hoy eso está un poquito más deteriorado, pero todavía hay mucho vínculo. Lo que pasa es que hay más morosidad porque la plancha ya la compré y bueno, no puedo pagar todo, pago la tarjeta del súper y a Garbarina no le pago y bueno, cuando la plancha se queme veré cómo hago, ¿sí? Compro tiempo. Lo mismo pasa obviamente con las motos, Gustavo. La moto ya se la llevó, entonces bueno, después verá cómo hago. Pero en el vínculo está claro, pero hoy las cooperativas y mutuales que están explotando el vínculo les está yendo mejor y lo puedo mostrar con información comparada de varias cooperativas donde algunas usan la figura cooperativa simplemente por las ventajas impositivas
y otros la usan para realmente relacionarse con el asociado, y los que le están poniendo a la relación un poquito más de empatía, de apelación, les está yendo mucho mejor. Inclusive en los que están haciendo cobranzas, algunos han ensayado desde hace más o menos 6-7 meses una mecánica que a mí me sorprendió, que el llamado dejó de ser un llamado agresivo de persecución y se transforma en un llamado de empatía, es decir, sabemos que estamos todos muy complicados, veamos juntos, y pausan y subrayan, veamos juntos cómo podemos resolver, aunque sea una parte de todos los problemas que tenemos. Y la pluralización, están insertándola a propósito, como diciendo, no me cuentes tu problema, nosotros también estamos complicados, estamos todos complicados, hacer juntos, ¿qué está a nuestro alcance a resolver? En esas negociaciones de esos cobradores les está yendo mejor, medido en el cumplimiento de promesas de pago. Lo estoy diciendo como un dato objetivo, medido en cumplimiento de promesas de pago obtenidas. Obtienen la misma cantidad de promesas, pero se cumplen muchas más. El que empatizó pluraliza. Muy bien, ahí me diste una pauta muy interesante porque vos hablaste de cómo medir la mora, ¿no? Y también me gustaría entender cómo medir la eficiencia de la cobranza, digamos, con qué indicadores medimos la eficiencia de la cobranza o de la gestión de cobranza, digamos, qué indicadores deberíamos ponerle énfasis, ¿no? Como vos bien decías recién. Los indicadores, bueno, son los normales, justamente dentro de una cartera que puede tener un valor X, el porcentaje de recupero te va a dar la facilidad del conocimiento de cómo actuaron los agentes de cobro. No hay mucha medición en cuanto a capital recuperado, capital en riesgo, capital recuperado. Nosotros no hacemos mención a intereses en mora. El interés en mora hoy es muy difícil obtenerlo. Hubo épocas que los gerentes comerciales, antes de tener un caudal de dinero para prestar, decían, bueno, esperemos con la mora, porque si recuperamos la mora voy a tener más capital para prestar y no puedo mostrar el dinero ocioso que tengo en cartera. Hoy eso cambió y el interés en mora es un castigo, pero a veces duplica el valor del bien que compró la dificultad para la cobranza es mayor. Ahora, cuando un accionista les pregunta, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos con esta variable del negocio? ¿Cómo venimos cobrando? ¿Ustedes qué le responden? Bueno, obviamente, adicionalmente a la convención, desde el punto de vista de nosotros, nos tenemos que presentar a un accionista y explicarle cómo venimos cobrando. Acá se divide mucho más la información, obviamente, porque un mismo producto, ¿sí?, te puede dar un stand al día y de recupero de acuerdo a en qué canal lo manejaste. O sea, generalmente un producto que se maneja por un canal directo tiene una eficiencia de cobranza y un resultado sobre esa cobranza esperado distinto a si lo haces con un canal indirecto comercio, que es un crédito dirigido, que tiene un comportamiento de pago distinto, y distinto si lo diste un comercializador, ¿no? O sea, eso influye. También la política que aplicaste, no solamente el canal. También una cosa que medimos es algo que dijeron hoy a la mañana, y tienen razón, es estamos viendo que los clientes están llegando a un nivel de endeudamiento alto, pero mi decisión es dejarlo de asistir, y la verdad que no, nosotros estamos replanteando seguir acompañando, porque puede suceder que caiga en un proveedor financiero, regulado o no regulado, que me lo tire a una situación y me arrastre indirectamente. Entonces, sigo siendo flexible y eso lo miro por separado también, ¿no? Entonces, y el comportamiento de tarjeta de crédito no es lo mismo que tarjeta de un préstamo personal, un código de descuento mucho menos, y inclusive el producto CBU, que para mí es el producto del futuro, el cobro, si bien eso no te cambia la política, pero sí te mejora la cobranza, se mira de manera distinta también, ¿no? Y ese producto del futuro, Lucas, ¿debería ser regulado o no? Es decir, el CBU tiene que seguir siendo esto que es ahora, que es obtener buenos canales de cobro a través de buenos acuerdos de los proveedores no financieros de crédito con las entidades financieras reguladas,
que son en definitiva las que operan con Coelsa, o debería haber una regulación que diga, bueno, vamos a hacer esto mucho más democrático de lo que es hoy? Mira, a ver, yo creo que sí, debería haber una regulación, pero le tengo miedo a la regulación que puede En haber Argentina respecto a eso. especialmente, ¿no? Entonces, me hace dudar, digamos. Yo creo que sería sano, digamos, para todos los actores del mercado, que haya una especie de clearing respecto a lo que son los débitos o algo a nivel informativo. Hay muchas variables, digamos, de ajuste que se pueden trabajar. Vos estás hablando de KPIs hay miles, digamos, y pueden ser de distinto rubro y color. Acá, a ver, la regulación me parece que podría servir, daría ciertas bases. El tema es cómo se regula, Diego, Claro. y eso es lo que preocupa, porque a veces nosotros participamos, mencionamos SRA, vemos que hay en algunos momentos buenas intenciones respecto a lo que son prácticas de mercado, pero a veces uno termina aplicando esas buenas intenciones Bueno, que quedan en el camino. Pueden quedarse tranquilos porque ahora existe ASOPROFI. Seguramente vamos a estar presentes Claro que en cualquier sí. intento regulatorio tratando de poner. No sé si los van a escuchar, pero vamos a pedir nuestra presencia. Sí, bueno, a ver, aprovecharía también un poquito a Dante para ver, nos planteó un panorama del pasado, ¿qué está viendo él, digamos? ¿Qué ves vos de futuro, digamos, para los próximos meses, para el próximo año? ¿De qué depende, digamos? La inflación en un determinado momento es un castigo, pero después en un determinado momento, recogiendo lo que nos dijo Jorge, también es una ayuda, porque licúa las deudas. ¿Qué podemos...? Voy a responder en base a una experiencia histórica, estadística, una serie de 9 años, de la información de Cencosud, en definitiva, de un portafolio de 1,5 millones de tarjetas que soportó, bueno, transcurrió todas las crisis. Y la principal variable de correlación en un portafolio de 1,5 millones de tarjetas con una distribución nacional en las principales capitales de provincia, con lo cual quiero decir es una muestra estadística que probablemente englobe a cualquiera de ustedes como emisores, o sea que les sirve como un benchmark absoluto, mejor que ese no hay. La morosidad en Cencosud tenía que ver principalmente con la cantidad de dinero en la calle. Y se los voy a decir algunos ejemplos casi falaces, pero que los convenzan. Alguna vez recuerdan con una crisis que no había aprovisionamiento de billetes en los cajeros automáticos, aumentaba la mora. ¿Sí? Si el aguinaldo se paga el 19 de diciembre o se paga el 3, cambia la mora. Si en un mes hay muchos feriados y se te concentran en un mes de marzo, demasiado, Semana Santa se te corre porque es un feriado que no es calendario, sino que tiene que ver, y se te corre, se te junta con un par de feriados nacionales, hay menos ventanas de oportunidad de pago, inclusive para los que quieren ir a pagar, porque están cerradas las ventanas de pago. Entonces, tiene que ver con cuánto dinero hay en la calle y tiene que ver con cuántos días hábiles de pago hay. Bueno, tengo acá un colega que me acompañó unos años y era absolutamente eso. Nosotros estábamos mirando principalmente el mes que viene cuántos días de pago va a haber y estábamos atentos a cualquier siniestro en todo el proceso. Entonces tiene que ver con la emisión monetaria, con la velocidad con la que se pagan sueldos, con lo cual, advertencias rápidas. Si en alguna provincia donde el empleo público es el principal generador de liquidez, se retrasa el pago de sueldos, la mora le va a aumentar, le va a explotar. ¿Es para asustarse? Bueno, depende de cómo esté cada uno. Eso por un lado. Por otro lado, en estas situaciones de crisis, en general, yo he trabajado en Citibank, en HSBC, en Cencosud, cuando aumenta la morosidad entran los llamados de los directorios de las casas matrices pidiendo recortar. En tarjeta de crédito yo lo considero personalmente el error más grande de todos. Cuando vos tenés una tarjeta, un portfolio de 1,5 millones de clientes que además están vinculados por la compra del supermercado y el negocio principal es ese, tenés que bajarles el pago mínimo, no aumentárselos. Entonces quieren recortar la exposición al país, al riesgo, al peso, subir el pago mínimo para que te devuelva más rápido. Y ahí vos asfixiar a tu propio contraparte, no deudor, dejémoslo, tu propia contraparte y matarlo, esa experiencia la vas a traumatizar y en cuanto pueda te va a abandonar o te va a pasar la facturita. Entonces, mi recomendación para los que están con tarjetas de crédito, si es que sus balances lo permiten, es llamen a los clientes y díganle, véndanlo, ¿no? Digamos, estoy para acompañarte en las buenas y las malas, te voy a bajar el pago mínimo yo antes de que lo tengas que pedir vos. Fundamental si es que lo pueden financiar con costo de fondeo.
Pero esa es la solución para esta crisis. ¿Va a aumentar la mora? Yo creo que ya está llegando a niveles donde el mismo argentino ajusta, ¿sí? Lo que está pasando es que se endeudan cada vez menos. Lo que le pasa a un argentino después de muchos años de poder consumir y donde no se podía ahorrar, porque no había cómo protegerse de la inflación, era gastarlo porque ¿para qué lo vas a guardar? Entonces, el primer año donde se acabó, se ajusta el consumo, siguieron consumiendo igual, pero empezó a atrasarse el ajuste salarial. El ajuste salarial que antes se hacía en febrero o marzo, en paritarias terminó entrando en junio en muchos casos. Entonces, ese atraso en el ajuste los obligó a endeudarse para mantener el ritmo de consumo, inclusive con algún ajuste o reducción. El argentino ya llegó al punto donde ya se dio cuenta que no puede seguir consumiendo, ya no viaja tanto, etc. Entonces, hay una especie de reacción positiva donde diciendo, bueno, de alguna manera al principio quisieron seguir consumiendo y ahora se dan cuenta que no y se concentran en pagar. Lo resolvieron consolidando deudas, etc. Y que se dedica a consolidar deudas en los próximos 6 o 12 meses, va a ser muy buen negocio, porque va a poder instrumentar jurídicamente perfectamente, porque cuando no consolidas vas a firmar, porque dan una solución integral, generas un vínculo de soy el que te ayudó en el momento de crisis, y vas a asegurar el débito si lo haces únicamente con el débito por CBU, de BIN 2, o en lo que son empleo público, una solución integral. Así que creo que no es un escenario para preocuparse en hacer nada, sino para ocuparse y explotar las oportunidades, que hay algunas nuevas, distintas a las habituales. ¿Alguien les parece No, interesante comentar algo más? Casualmente ayer estuvimos viendo los indicadores del MORE, las proyecciones, y dan como que ya, como que antes el punto llegó y se está acomodando. En algunos casos, esos bancos y lo que es la empresa de crédito de consumo, estamos teniendo ya en unos meses esta parte mejor recupero, ¿no? No vía refinanciación, sino los mismos clientes que pactás el descuento directamente por el CBU y acepta y está viniendo perfectamente el descuento. En descuento estamos muy por arriba del presupuesto que teníamos las previsiones, estamos mucho mejor. Se está notando, con el aguinaldo fue un efecto que a nosotros nos ha ayudado mucho, principalmente en lo que es cuotitas y crédito web. Mientras tanto, como decías vos, me parece que introdujiste, Dante, un punto muy importante, digamos, de saber elegir a quién acompañar y a quién pedirle que cancele, ¿no es cierto? ¿Qué crédito gestionar y qué crédito, digamos, acompañar, digamos, ¿no? Nosotros en el negocio del comercio financiero, un negocio que está siempre muy estresado en el business case. Porque con cartera mora, nosotros no iniciamos una sola acción de cobranza sin invertir mucho dinero en escriñar completamente el portafolio y encontramos perlitas, le decimos, clientes que está en situación 5 con un acreedor y está en situación 1 con otro. Hay una explicación en eso. Entonces, claramente, simplemente hubo un problema con el vínculo, o con la gestión, etc. Y después lo que hacemos es, en las campañas de gestión de cobranzas, nosotros lo que medimos es súper ácido y es dinero recuperado por dinero invertido en la gestión de cobranzas. Si yo por cada peso que gasto en intentar cobrar recupero nada más que un peso, salí hecho. Pero si recupero menos de un peso, perdí dinero en la gestión de cobranzas, con lo cual lo que estamos vigilando con campañas distintas es esa relación y invertimos más llamados, o sea, en la función de producción podés poner a los operadores, SMS, email, lo que vos quieras, pero en definitiva son costos y el nivel de insistencia o inversión la vas regulando y lo que estás asegurando es que siempre lo que invertís en gestionar sea rentable porque te trae mejor resultado que ese, ¿sí? Claramente, en algunas situaciones de clientes, el llamado de oferta es distinto, es decir, bueno, vengo a resolverte todo y lo que estamos sumando cuando tenemos un deudor que vemos que también le debe a un otro más, es ofrecerle un préstamo a través de una mutual que únicamente para empleados públicos, donde decimos, mirá, te resolvemos el problema con nosotros y el otro también con un nuevo préstamo, ¿sí? Esa es la nueva herramienta para los casos donde si no es imposible cobrar. Una pregunta, porque me están hablando de la relación directa con el cliente, el deudor y el análisis de las propias carteras. Cuando se hacen estos análisis y además se pretende saber un poco cómo va a continuar la situación, y contemplando que en la Argentina últimamente los efectos macros se miden por efectos de la naturaleza, ¿no? Brotes verdes, bueno, hoy
¿la macro influye en las decisiones? Es decir, ¿se contemplan esas variables o solamente se analiza la cuestión desde ese lugar No, particular? absolutamente. Si tenés una sequía y una mala cosecha, en los cuartos vas a tener más mora, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y si la industria pesquera está en crisis, olvídate, en Comodoro Rivadavia va a tener muchísima más. Eso no tiene remedio, es así. Claro. Lo que pasa es que si vos tenés un portafolio que está distribuido en todo el país, no es un tema, una cosa compensa la otra. Es un emisor muy localizado y bueno, claramente hay pequeñas situaciones que te pueden complicar mucho más que el promedio de la industria. Yo ahí comparto muchísimo lo que dice Andrés, sobre todo esa correlación de días hábiles y ratio de cobro es tremenda. Lo que respecto al futuro, digamos, y sobre todo lo que es base de pirámide, que nosotros tenemos algunos clientes, digamos, que apuntan a eso, yo no sé si la macro, digamos, va a tener que acompañar un poquito más, porque ahí sí creo que si bien en determinado, digamos, rasgo societario, la gente se ajustó, ya entendió, digamos, cómo adaptarse, hay un segmento que es un poquito más de base de pirámide que no tiene esa variable de ajuste como por ahí la tienen otros, y ahí sí creo que este año que es electoral, la coyuntura, la macro, va a ser cómo va a venir la cobranza para esa gente, digamos, ¿no? Eso es lo único que tenía como para sumar, digamos, a la lectura que tiene. Siguiendo con los fenómenos naturales, ahora estamos en un veranito. ¿Verdad? La macro, Sí, sí, hay que aprovecharlo. Bueno, ahí viendo esto, que la macro no ayuda tanto, los servicios de cobranza, Lucas, ¿qué otras actividades pueden complementar, digamos? ¿Qué otras actividades pueden ayudar en este momento a la gestión y a la de una cartera? Nosotros de Épico lo que hacemos es un servicio de cobranza recurrente. Tenemos mucha cartera performing, mucha cartera activa, digamos, y después, obviamente, tenemos cartera en todos los tramos, desde temprana hasta muy tardía, gente que quiere carteras y bueno, que necesita salir a recabar eso. Pero básicamente lo que nos viene sucediendo respecto a lo que era el inicio, digamos, de la operación es que cada vez tenemos más cartera performing por el tema de lo que es la especialización de los canales de cobro, de poder juntar en un solo lugar, digamos, distintas metodologías y la flexibilidad de ayudarnos a las políticas de cobranza que tiene cada institución. Así que hoy creo que, si bien antes se pensaba más en el outsourcing, en lo que es la morosidad, hoy creo que hay una venta de negocio interesante y nosotros queremos aprovechar respecto a lo que es la cartera activa. Eso es un poco lo que veo, digamos, de distinto respecto a lo que es el pasado reciente, porque tampoco estamos hablando mucho tiempo. O sea que eso, digamos, un poco para, a ver, digamos, si ustedes tuvieran que dar algún consejo de cómo seleccionar una empresa a la hora de hacer un outsourcing, ¿qué requisitos le pedirían, digamos? Solamente lo tradicional, digamos, posibilidad de cobranza, nuevas tecnologías, nuevos servicios. ¿Cómo ustedes lo encaran? Por ejemplo, Gabriel, que tiene una plataforma tan amplia, ¿no? Claro. Banco, fintech. Nosotros en principio tenemos nuestra propia empresa de cobranza, Multicones. Entonces, digamos, todas las empresas del grupo que nos dedicamos al uso financiero, nuestro principal proveedor es Multicones. No obstante, cada uno de las empresas del grupo, de acuerdo a su perfil de cliente, que no es distinto, subcontrata otras empresas para hacer una medición, diríamos, con un porcentaje de 10-15% de la cartera, para ver si los ratios de Multicones son mejor, iguales o peores. ¿No? Siempre las hacemos competir. En lo que se refiere a la gestión, manejamos con ellos todo lo que es, como Multicones, todo lo que es mora temprana, entendida en el banco son 90 días, entendida en las empresas de crédito de consumo son 120 días, porque insistimos más con tratar de llegar y la refinanciación y que haya con distintas estrategias, obviamente, pero que llegaran con acuerdo al cliente y no perder al cliente, ¿no? Y después pasamos sí, a estudios que hacen la gestión prejudicial. En eso tenemos también mucha importancia en
con qué tipo de empresa nos vinculamos respecto a qué sector normalmente está acostumbrado a generar cobranzas, ¿no? Porque no es lo mismo gestionar créditos, que en un promedio son 15.000 pesos de deuda, que a otras empresas de recupero que están acostumbrados a carteras bancarias más sofisticadas, tarjetas de crédito, y que nuestros créditos parecen chiquititos. Entonces buscamos empresas que tengan un perfil de gestión asignado a nuestro perfil de cartera. Ahí te puedo dar claro, nosotros somos una empresa de outsourcing, ¿no? Claramente, pero te puedo dar, digamos, un caso de uso propio, que es nuestra propia empresa. Nosotros tenemos todos los procesos que no son core de negocio, todos tercerizados, digamos. Así que aplicamos, digamos, y creemos que hoy la economía es colaborativa, es cooperativa, competencia, digamos, entendemos que no podemos ser buenos en todo lo que hacemos, entonces por eso nos especializamos, le ponemos foco, nuestra única actividad es la cobranza sin los pagos, no hacemos otra cosa, y todo lo demás que hace una organización, porque también tenemos pagos proveedores, tenemos temas legales, tenemos temas tributarios, contables, etcétera, todo lo demás lo tenemos tercerizado, y ahora elegir qué proveedor, digamos, tiene que ver un poco con el carácter, con la experiencia, y sobre todo con la especialización, ¿no? Nosotros sí, un punto prioritario de nuestra empresa particular es el tema tributario, y tenemos gente especializada, digamos, en lo que es lo tributario, tenemos muy buenos asesores legales, tenemos, o sea, todo lo demás está todo tercerizado. Nosotros le ponemos foco a nuestro core de negocio, y ahí es donde ponemos la cabeza de todo lo que participamos de la organización. Obviamente que a todos los demás proveedores asignamos un responsable, digamos, de seguimiento, de control, las políticas salen todas desde nuestra empresa, pero todo lo demás lo tenemos tercerizado. Muy bien. Hemos tocado muchos aspectos de la relación directa, digamos, o de la actividad directa a ustedes y lo que pueden controlar en cada una de sus empresas respecto de la gestión de mora. ¿Qué pasa cuando el problema viene de afuera? Es decir, ¿cómo se llevan ustedes con los organismos de defensa del consumidor y con los reclamos que vienen desde ese ámbito de la relación de crédito? Bueno, a ver, nosotros, diríamos, es como te llega el reclamo, obviamente asistimos, y generalmente nosotros no hemos tenido inconveniente en llegar a una... Generalmente es falta de información, falta de entender. A veces nos pasa una cosa que mencioné anteriormente, que el cliente dice: me llegó, yo no saqué crédito en cuotitas o no saqué en tu crédito web, y tiene una confusión por el canal donde lo adquirió, y generalmente se resuelve, ¿no? Y por eso nos presentan casos más complejos, una situación puntual que se nos dio este año. Nosotros operamos también, tanto en el banco como en la financiera, con código de descuento, y se nos dio un caso que bueno, digo, intervino desde el punto de vista legal, que en una cooperativa, por sanciones recibidas por el INAES y el ente que regulaba el código, perdió el código de descuento. Entonces, esa disposición no solo tuvo efectos hacia adelante, sino que dejé de cobrar, básicamente. Entonces, obviamente hubo que hacer una estrategia para cobro a través de CBU. Entonces, ¿cómo manejaba una situación de que esa persona iba a estar acostumbrada a que su recibo de sueldo figurara el descuento, a que se lo descontaran directamente de su caja de ahorro, plan sueldo en banco público, ¿no? Entonces, viajé, porque era una provincia, me presenté en el banco, expliqué la situación, expliqué el convenio, hice un convenio con el banco, porque ese banco quería resolver la situación de que sus empleados, que son empleados de la provincia, no figuraban en situación irregular. Accedí a los CBU para poder hacer el descuento, y después me presenté en defensa del consumidor espontáneamente diciendo que iba a ocurrir esta situación, que posiblemente reciban muchas preguntas, denuncias, etcétera, porque le iba a aparecer un descuento en la caja de ahorro. Hice un convenio con Defensoría del Consumidor, y ese convenio es un convenio de información electrónica, o sea, directamente cuando se presenta una persona a hacer un reclamo, me llega a mi casilla de correo en cuotitas el reclamo, lo contestamos, accedemos a esa negociación sin estar presente nosotros ni ningún representante de la empresa, y a veces, la mayoría de los casos, se está resolviendo de esa manera. Y si no se resuelve de esa manera, bueno, se abre el expediente, tendrían que juntar toda la documentación respaldatoria, y tengo un representante en esta provincia que nos representa. Yo digo, siempre las acciones preventivas, como son de una
nota muy masiva. Es una encontrar que personas iban a tener un débito, como las acciones que se nos presentan en el día a día, en nuestro caso, son manejables, no hemos encontrado una dificultad. Y Dante, aquellas empresas que vos estás acostumbrado a tratar porque has participado en actividad que son del exterior y tienen otras normativas y tienen tanto cuidado por el problema reputacional, ¿qué hacen con un reclamo de defensa del consumidor? ¿Dan de baja el crédito para no tener problemas o insisten en que el crédito está bien otorgado y defienden la posición en la reunión de reclamo ante el organismo? No se comportan todas igual a las que yo he trabajado. Cencosud tiene organizado una maquinaria súper eficiente que busca colaborar en las instancias administrativas, resolver el problema. En general no son reclamos ni de tasa ni de nada, sino situaciones enojosas que por algún motivo no pudimos detectar antes, ¿sí? Yo recomiendo, porque es costoso el proceso, ya hay softwares que monitorean las conversaciones de customer service, no las de cobranzas únicamente, donde el ordenador detecta el nivel de enojo del deudor. Recomiendo contratarlo y que eso pase a un operador humano calificado en prevenir que la cosa escale. Cencosud se presenta sí o sí a las situaciones donde se nota que el deudor está tratando de explotar una situación que no corresponde, ¿sí? Y en general, cuando comienzan sus procesos, lo que hemos observado es que las instancias administrativas, salvo con algunos perfiles muy particulares a nivel personal, el consumidor no le da la razón al consumidor, digamos. Los resultados de las instancias administrativas no son malos, el tema es que es caro el proceso. Entonces, por eso digo que la solución pareciera que es tratar de evitarlos, aunque uno tenga razón, porque es tan caro de todos modos demostrar que uno tiene la razón. Conviene tratar de cerrarlo antes, detectarlo antes, cerrarlo antes, y si no, facilitar todo lo posible para que se cierre. En el caso de Flex de Comiso no hemos tenido muchos problemas, y yo siempre considero una excelente oportunidad para llegar a un acuerdo y hasta documentarlo, digamos. Igual no. Lo que pasa es que cuando es con una deuda de 5.000 pesos, la verdad que no hay manera de que sea el INSCAI te dé rentable, pero para una deuda de 45.000, 50.000 es una excelente oportunidad para estar y de paso negociar, acordar, inclusive conceder en ese momento mucho menos de lo que uno hubiese conseguido si la gestión hubiese sido telefónica de cobro. Claro. O bueno, si ya tuve que quedarte ahí, ya no doy la maquita, ya no doy los casos, porque bueno, ya estoy en una estancia donde se va a acordar. Bueno, desde la Cámara es muy importante lo que ustedes dicen y especialmente dejar, no alcanza el ámbito de actuación de esta charla para especificarlo técnicamente, pero la ley ya te da antes. Es muy importante decir, creo que todos tendrían que buscar la manera de relacionarse tecnológicamente con los organismos de defensa del consumidor, sobre todo los que operan en todo el país de manera remota, a través de email o de otros canales de comunicación. Nosotros lo hacemos en el estudio, la verdad que reduce los costos enormemente. Y además recuerden también que la norma prevé la generación de un representante, digamos, directo, es decir, donde es proactiva la empresa y designa una persona que puede ser representante de todas las cuestiones de defensa del consumidor de la compañía, que eso también es interesante. Prometo que podemos hacer un informe especial de todo esto más adelante para publicar entre nuestros asociados, porque creo que es un tema muy interesante para desarrollar, y les agradezco que nos introduzcan en este tema. Bueno, a ver, quedó la parte, digamos, de la legislación, digamos. Sí, claro. A ver, esto es más un comentario que una pregunta, pero lo podemos charlar en conjunto. Hemos visto algún interés en algunos organismos de defensa del consumidor y también en asociaciones de defensa del consumidor, que no es lo mismo, de vincular al proveedor no financiero de crédito con la legislación propia de las compañías financieras reguladas por el Banco Central. Esto prácticamente tiene que ver, digamos, en sentido práctico,
con que hemos notado en los últimos meses que hay determinados reclamos que apuntan a aplicarle la normativa del Banco Central, es decir, texto ordenado de tasas de interés, que ustedes saben también regula un montón de cuestiones que tienen que ver con los cargos, comisiones, inclusive con los costos de la gestión de mora, con los proveedores no financieros de crédito, que en principio nuestro criterio no está relacionado, es decir, el proveedor no financiero de crédito no está subsumido a esa normativa. ¿Han tenido alguna experiencia en particular con esto que haya limitado lo que ustedes pretenden generar en la liquidación de cobro en una renegociación de deuda por disposiciones del Banco Central? Quizás vos, Gabriel, que estás de los dos lados, nos podés decir algo al respecto de esto. Bueno, a nivel de banco cumple a rajatabla lo que marca la circular 5460, en lo cual ahí no hay... Y todo lo que viene atrás. Y todo lo que viene atrás. En el caso de autoridad, no se nos ha presentado en ningún caso, tampoco en tu proyecto web, a alguien que se pare en ese punto. Como bien dice Dante, las cuestiones que se nos plantean son por confusión, enojo, que se resuelven, como te diría, por no decir el 5% de los casos, el 29% de los casos, y comparto lo que dice también Dante, que a veces estás frente al abogado que está en defensa del consumidor y termina diciendo a la persona, pero usted no tiene razón, mire, y terminas arreglando, ¿no? O sea, ya está documentando, como dice. No hemos tenido nosotros casos puntuales que se refieran específicamente a eso. Igualmente, los alerto de que habría algunas acciones de clase que se estarían intentando con el objetivo de equiparar estos dos mundos bajo la estructura de la norma propia del Banco Central, limitando el recupero de gastos vinculados con la gestión de crédito y tratando de llevar este mundo hacia la normativa central. Por supuesto que nosotros intentaremos ahí poner límites, pero sí puedo decirles y asegurarles que esto es algo que está ocurriendo y que probablemente ustedes se encuentren en el futuro con alguna situación particular respecto de esto. Así que es bueno tenerlo en el monitor. Y especialmente con las acciones de clase, porque siempre tratan de buscar aquellas cositas entre líneas de nuestra documentación legal que quizás ni nosotros percibimos, pero ellos están pensando en qué parte de nuestros contratos o de nuestras estructuras legales no cumple del todo con la normativa de defensa del consumidor. También recuerden en esto, y es una manera de estar alertas, de que la normativa es muy cambiante, absolutamente cambiante. Todo el tiempo se están generando resoluciones administrativas, distintos parámetros de evaluación desde el punto de vista de defensa del consumidor, también lealtad comercial. Recuerden que lealtad comercial es aquello que nos regula cuando hacemos publicidad de crédito. Es decir, eso es lo que tenemos que mirar, especialmente cuando desarrollamos un aviso, una publicación o un evento de comunicación de nuestros productos y servicios, que también está en constante movimiento. Además se nutre de nuevas tecnologías y nuevas modalidades, por lo cual por eso se da este movimiento constante, y también lo que tiene que ver con la protección del dato personal de nuestros deudores, que obviamente completa esta trilogía normativa que es esencial a la hora de cubrir esto, y que después también, si no cumplimos, puede tener consecuencias económicas para la compañía y también perjudicarnos en la acción de cobro. Bueno, los últimos 5 minutos, tal vez para la potencial ley, digamos. ¿Es una ley? Sí. La potencial ley de regulación de la tercerización de empresas de cobranza en cabeza del tercerizador. Sí, sobre todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Todos habrán tomado conocimiento de que la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la iniciativa de regular, más precisamente a través de un proyecto de ley que todavía no salió publicado en el boletín oficial de Cava, que vuelvo a repetir, va a tener aplicación exclusivamente en Cava, pero con 3 puntos de conexión. Si el contrato se celebró en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, si el deudor tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, o si la compañía que otorgó el préstamo y que después
hace la gestión tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires o si la agencia de cobro tiene domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Perdón, son 4. Puntos de conexión, así lo llamamos, decir, bueno, si ocurre algo de esto, o cualquiera de estos puntos en la relación de crédito y en la gestión de cobranza, entonces esta ley será aplicable. Básicamente lo que plantea la ley en principio es que es una cuestión de orden público. Si es una cuestión de orden público, entonces está por encima de cualquier otra normativa. Y prevé, básicamente, en su articulado, un montón de condicionamientos a la gestión externa de cobro. Es decir, se dirige principalmente a las compañías como las que ustedes manejan y dirigen, y me refiero al caso tuyo de Multiconex, en donde para relacionarse con el cliente van a tener que tener condicionamientos muy específicos y una vinculación muy particular. Los que la leyeron, ¿qué pueden opinar de esto? Si esto genera algún costo adicional en la cobranza, si va a interrumpir el diálogo normal con el deudor, o qué otra cosa nos pueden decir al respecto. Mira, primero un punto que, más allá de todo lo que vos mencionaste, la norma no especifica tramos de mora, o sea, todos van a ser tratados por igual, o sea, de que debe 30 días para adelante, ¿no? O sea, no hay especificación sobre los tramos de mora. Segundo, que seguramente va a ser, quita la posibilidad de ser más ágil y más flexible en lo que es la cobranza extrajudicial amigable, ¿no? Que esto que hablamos hoy en varias oportunidades de tratar de que el cliente siempre continúe activo y siga siendo un cliente. Una situación de demora no implica una situación de ruptura o de enojo, es simplemente un inconveniente que hay que tratar de resolver. Eso lo aleja en el tiempo. Obviamente, eso que aleja en el tiempo también sigue prolongando el devengamiento de intereses, punitorios, compensatorios, que eso, si quieren defender, diríamos, al consumidor, lejos lo están haciendo, y por otro lado esto va a encarecer, porque cada una de las entidades financieras que tenga previsto que un rango de su cartera que no paga en términos y hay una gestión de cobranza que realizar, no la va a poder hacer y lo va a extender en el tiempo, obviamente eso se va a cubrir con mayor tasa de interés y mayores gastos para cubrir ese desfasaje en los tiempos de la cobranza. Yo aportaría algo que es importante en la documentación, tenerlo en cuenta para pedir una autorización por una supuesta cobranza que hay que hacer fuera del horario, como estipula esa norma, o no contemplando algún otro punto. Eso en la letra chica, cuando se da el crédito, eso ahora, a partir de ahora va a tener que tener una implementación. Después mayor costo, no sé, y después el agente de cobranza también pedirá una autorización para continuar con la negociación y no interrumpirla en horario de oficina, porque a la gente la encontrás más distendida y más negociadora en los fines de semana o en los feriados que en las horas de oficina cuando está trabajando. Claro. Ahora hay algo muy importante, porque la norma pone límites, no lo podés contactar, o no podés contactar a su empleador, no lo podés molestar en horario de trabajo, tampoco lo podés molestar en horarios de ámbito familiar, después de las 20 horas, o sea que eso condiciona ya la manera de relacionarse. Pero independientemente de eso, lo que ves es que la norma no prevé sanciones para el incumplimiento de forma puntual. Eso es algo llamativo. Lo que uno puede imaginar respecto de esto, aplicando un pensamiento legal, es que los organismos de defensa del consumidor van a ser los árbitros de esta cuestión, o sea que se le va a agregar esta función particular, y desde el punto de vista empresario, me pongo a pensar, digo, bueno, ahora, siendo que yo denego la cobranza en una empresa de gestión, y a él se dirige la norma y lo condiciona, si la empresa incumple, ¿tendré yo algún reproche solidario con la compañía de gestión, con la empresa de gestión? ¿Eso me obligará a controlar de otra manera la gestión de los tercerizados? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensan que puede pasar? Y seguramente van a ser solidarios. Es donde mayor capital van a encontrar.
para la demanda. Lo que pasa es que es una ley pensada para la tecnología de cobro de la década del 90. Sí, Vos mirás, vos ves la ley y decís, mirá, en Estados Unidos siempre fue así, digamos, no podía llamar, el punto más, que el otro si no me llames más y no lo puedo llamar más en serio, digamos. Entonces, por empezar la ley, te diría que el business case de no cumplirla, que son decisiones empresariales de cada uno, no tiene en principio todavía un costo claro cuál sería. Para mí el punto de mayor impacto en el business case de cobro es la notificación fehaciente. La Argentina no tiene un mecanismo de notificación fehaciente barato, económico. Ese para mí es la amenaza más grande de esta ley. Después, cuando el deudor te dice, no me llames más, si alguno alguna vez fue deudor, o el teléfono de alguno de ustedes estuvo informado como teléfono de un deudor, el nivel de molestia de una gestión de cobranza telefónica es insoportable. Con lo cual, para esa razón, que cuando digo, no me llames más a este teléfono, te estoy diciendo, mirá, te doy dos opciones, iniciar juicio para cobrarme, o lo dejamos como está, y mi perjuicio es que no accedo a crédito porque me estás informando situación 2, 3, 4, 5, durante 5 años no podré acceder a crédito. Parece que es razonable eso, para determinados montos. Si le prestaste 500.000 pesos, le vas a hacer juicio. Si le prestaste 5.000 pesos, no le vas a hacer juicio, y yo no podré acceder a crédito en la medida que los emisores no me presten porque le debo 5.000 pesos a un emisor fintech. Es súper razonable la ley. Después, llamar fuera de horario, en horarios incómodos, ¿alguien lo está haciendo todavía? ¿Le da resultado realmente? No tiene mucho sentido. A mí me parece que esto lo que hace en la industria es, las agencias de cobranza que trabajan para bancos, las que tienen los empleados en blanco, las que hacen las cosas bien, esta ley los favorece de alguna manera porque les empieza a recortar la competencia desleal de las agencias de cobranza que pagan parte de los salarios a operadores o el bono variable negro y tienen prácticas de cobranzas abusivas, finalmente. Pues, el único que nos falta es el tema de la comunicación fehaciente, lo demás es razonable. Es más, Flex Fideicomiso comienza las operaciones de cobro, comienza diciendo lo molesto por una deuda que usted adquirió en tal emisora, en tal fecha, por tal importe, porque si no, no hay cómo seguir la conversación. O sea, que ya, no es que notifico fehaciente, pero explico por qué le estoy llamando realmente. Entonces, yo no le veo por ese lado complicaciones, sí un ajuste con el tema de la notificación fehaciente. Y después decía que es una ley vieja ya, porque trata de resolver la insistencia o persecución en el llamado telefónico, pero lo que se viene es la cuestión por WhatsApp, absolutamente. Con lo cual, en realidad, vos le mandás un push y él te va a contestar cuando quiera, no lo vas a llamar más. Es tan caro el llamado humano que no tiene sentido tampoco. Lo único que le veo de complejo es a las campañas que mal llamadas de IBR, de mensaje grabado de cobros, que esa me parece que la vamos a tener que recortar, porque además la amenaza de una acción de clase de estas organizaciones de defensa del consumidor que se dedican en realidad a lucrar, pueden documentar con bastante facilidad que uno lanzó la campaña telefónica grabada, o sea que esas probablemente haya que recortarlas, pero tampoco son últimamente en la función de cobros la herramienta que uno más explota, porque la gente corta. O sea que realmente yo no le veo un impacto gravísimo, le veo un ajuste industrial. Bueno, vamos a ver cómo se va desenvolviendo la aplicación, si es que algún día ocurre. Bueno, juntamente acá con Diego y Gabriel, que ha cumplido este doble papel de ser miembro del comité ejecutivo de Asoprofi, y hoy nos acompañó compartiendo su experiencia. Bueno, queremos agradecerle a Gabriel, a Lucas, a Dante, a Jorge, a todos ustedes que han estado acá presentes, y a los que nos han acompañado a través de la página web. También queremos agradecerle a todas las personas que hicieron posible que este evento hoy se pudiera llevar a cabo, a Sandra Sopo, a Augusto Nauri, a Daniela Encinas, a Nancy Lehmann, a Manuel Pérez Amarero, a Leandro Rufa. Decirles que la presentación va a estar disponible en la página web para los asociados, para que puedan compartirlo con sus equipos de trabajo, para que puedan compartirlo con su gente, para así escuchar lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y para aquellos que no son socios y quieran acceder a toda esta información y a todas estas informaciones que nosotros compartimos con nuestros asociados, que las puertas de
la institución están abiertas, los costos de asociación son muy accesibles, estamos esperando que todos ustedes se hagan socios y bueno, y que nos ayuden un poco a llevar adelante esta actividad que en definitiva pienso que es de mutuo provecho para todos. Así que bueno, nuevamente muchas gracias y quedamos, si quieren, compartiendo un café y una charla acá más distendida entre amigos y terminamos el evento formalmente. Muchas gracias. Gracias.